Muy buenas tardes, estamos en la segunda parte de la conferencia sobre la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la domesticación del guajolote casero y el guajolote silvestre, que son dos especies muy importantes de la herencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco. Una de las aves favoritas del ámbito de la domesticación en la cultura tlaxcalteca es sin duda el guajolote, ave domesticada también conocida en Tlaxcala como totol, y que es una ave de plumas de diferentes colores, plumas negras, plumas blancas o plumas de color café. En el cuadro 29 que aparece en el centro del lienzo de Tlaxcala, es un documento de origen colonial que habla sobre la migración tlaxcalteca. Se muestra a la figura de Hernán Cortés y la Malinche en una visita que hicieron a Xicoténcatl en Tlaxcala, y en el espacio de reunión de esa escena que aparece en el lienzo figuran varios guajolotes de plumas negras. Esto nos hace pensar en la importancia de esta ave en la cultura tlaxcalteca. En la cultura tlaxcalteca, la domesticación del totol se hace para la subsistencia, ya que de esta ave se obtiene su carne para la preparación de alimentos tradicionales como el mole, que incluye diversas especies y chiles. Además de esto, es uno de los aspectos tradicionales de la boda tlaxcalteca el bailar con el totol o con el guajolote al hombro, acompañado con la música del Xochipitzagua o con la música de otro canto que se conoce como el Mahuizotzintli. En los tiempos modernos, los tlaxcaltecas no aprecian las plumas para algún fin, las cuales por lo general se tiran. Sin embargo, probablemente en los tiempos previos a la llegada de los conquistadores en el mundo prehispánico y desde luego durante la conquista, las plumas del totol la emplearon los tlaxcaltecas para las flechas de guerra, y también se emplearon para otras cuestiones de artesanía, pero principalmente para la ornamentación de penachos o bien de ornamentos. En el caso de la cultura birrárica del norte de Jalisco, he podido apreciar en Tuxpan de Bolaños y en Nueva Colonia el guajolote grande de plumas negras en los patios de algunas casas, el cual advierto que no es el mismo guajolote que deambula por familias en la Sierra Huichola, conocida con la categoría nativa de Aarú. Este tipo de ave se menciona en el mito del nacimiento del Padre Sol, que desde el estudio de Robert Singh en la edición que publicó Jay Fikes, Phil Weigand y Acelia García de Weigand, se refiere el sonido característico del guajolote que se expresa a través del nombre de Tau. Y un fragmento del mito dice lo siguiente: todas las diosas del mar trataron de adivinar el nombre del sol y de esa manera crearlo. El nombre correcto, sin embargo, fue adivinado por el pájaro del sol, el pavo. El canto que emitió, Tau, 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 es la palabra huichola para nombrar al sol. La familia del sol era de muchos. Habían nacido en el inframundo durante 5 días y habían sido expulsados del mar. Los 50 grandes dioses apostaron para ver quién podía encontrar un nombre para el sol. En la competencia para adivinar el nombre del sol, el pavo se le ordenó que parara detrás, mientras que los animales que sabían cómo soñar se colocaron al frente. Entonces el sol preguntó: ¿cuál es mi nombre?
en tanto el sol estaba trepado, retirándose. Justo en ese momento, el pavo que estaba detrás de los dioses cantó Tau, 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 dando nombre al sol. Los grandes dioses estaban enojados con el pavo porque había ganado la competencia para poner el nombre al sol. Como se verá, pues estos son aspectos culturales muy importantes que nos hacen pensar en cómo es el guajolote, cómo ha sido parte de la vida nativa, de la cultura del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y particularmente cómo ha sido parte de la presencia tlaxcalteca. Sin duda alguna, el guajolote ha sido importante para el pensamiento virrárica. Los estudiosos del guajolote mexicano distinguen el guajolote de traspatio en contraste al guajolote silvestre, ambos de la especie Melea gris gallopavo. Las plumas del guajolote mexicano doméstico varían entre negro, café, gris, blanco y rojo. Los colores de plumas de guajolote doméstico entre los huicholes es de plumas negras y también en las poblaciones tlaxcaltecas cercanas al volcán de La Malinche. Predomina el guajolote doméstico de plumas negras. Los estudiosos de esta ave, del guajolote doméstico, han referido que el peso del guajolote macho doméstico oscila entre los 5 a 8 kilogramos y su cabeza es de coloración roja con las características de curúnculas, papada y cintillo, similar a los pavos silvestres pero más grandes. Al parecer, el guajolote no doméstico pertenece a otra especie. Sin embargo, de ambos tipos de aves, uno de los elementos más apreciados son las plumas, y especialmente las plumas blancas que los peyoteros virraritari emplean para decorar sus sombreros. Fuera de este uso, nunca tuve oportunidad de observar que la carne del guajolote grande fuera especialmente apreciada preparar algún tipo de mole en esta región del norte de Jalisco. El investigador José de Jesús Torres reporta, sin embargo, que los huicholes en el tiempo de la primera limpia del Coamil sacrifican al guajolote y lo llevan al río Chapalagana para ofrecer su sangre a la diosa Aramara para propiciar la lluvia, y después de ello las mujeres huicholas se encargan de cocinar al guajolote. En este sentido, el guajolote doméstico de patio como alimento ofrece un cierto distanciamiento entre tlaxcaltecas y virraritari, pero el uso de las plumas del guajolote, en cambio, pudiera tener algún vínculo entre los antiguos tlaxcaltecas y los huicholes, es decir, los tlaxcaltecas asentados en el norte de Jalisco durante la colonia. Un aspecto más de la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco es el cultivo del maguey y el consumo del pulque. Los recorridos de campo a fines de la década de los años 90 en Acaspulco y Acaspulquillo, que pude realizar con algunos compañeros antropólogos, me ha permitido entender la presencia del cultivo del maguey y el consumo del pulque en el centro occidente de la Gran Chichimeca. Para entender algunas de las herencias tlaxcaltecas, habría que referir la tradición pulquera de los llanos de Calpulalpan en Tlaxcala. En las labores del campo de la región llanera de Hidalgo y Tlaxcala, se ha transmitido en el ámbito de la tradición oral por generaciones un tipo de canto de trabajo conocido como el alabado, que hasta fines del siglo XX permanecía vigente en los tinacales para efectos del ritual de elaboración del pulque. Los antecedentes históricos de este tipo de cantos vinculados al pulque se remontan a los rituales mesoamericanos. Según lo refiere la investigadora Yolotl González Torres, la denominación mesoamericana de pulque fue octli o vino de la tierra.
y su ingesta en Mesoamérica tan solo estaba reservada a los ancianos y al resto de los mortales. Pero el resto de los mortales tenían ciertas restricciones. Podían ingerir esta bebida únicamente en ciertos días del año para eventos ceremoniales. En el siglo XX, el alabado en honor al pulque se realizaba como parte de las actividades del cuidado y preparación de esta delicada bebida que fue mejor complemento alimenticio para la dieta del campesino del altiplano central de México. Además de esto, se advierte que la ingesta del pulque previene algunas enfermedades como la poliomielitis y el cáncer. El pulque se obtiene mediante un proceso de fermentación del aguamiel, líquido dulce que se extrae del tallo interior del maguey de la especie Agave atropirens, que ha sido estudiado por muchos biólogos. En cuanto a las especies del maguey aguamielero en Jalisco, Abraham Montiel, Facundo Montiel, Elia Cabrera y Bárbara Hernández, investigadores, refieren que las especies más comunes son el maguey macho, de la especie Agave salmiana, el maguey verde, el maguey blanco y el maguey Agave americana. Son las diferentes especies que los biólogos han estudiado. En Tlaxcala, el proceso de fermentación se lleva a cabo de un espacio conocido como el tinacal, edificación construida de adobe en donde se almacenaba el aguamiel y el pulque en grandes tinas de madera o de cuero de res. En el interior de este tipo de espacio o recinto se cantaban tradicionalmente los alabados, cuyo sentido religioso era aclamar a Dios, pidiendo su ayuda para lograr una buena producción de pulque. Aunque esta tradición se encuentra en vías de desaparición en Tlaxcala, sin embargo, todavía hasta la segunda mitad del siglo XX, el alabado se acostumbraba en las labores del proceso de fermentación del pulque en diferentes poblaciones tlaxcaltecas. En cuanto a los antecedentes del ritual propiciatorio del pulque, es de gran importancia el trabajo de González de Lima en relación a los códices mexicanos, recordando a Sahagún, estudio que proporciona datos muy valiosos acerca del descubrimiento del maguey y el pulque en los códices mexicanos, vinculado a un interesante complejo mitológico, así como a ritos mesoamericanos de libación, probables antecedentes del ceremonial pulquero. El cultivo del maguey es parte de la cultura de la extensión de los llanos tlaxcaltecas de la parte occidental de Tlaxco, en donde se encuentran Calpulalpan, colindando con el estado de Puebla, y los llanos colindantes con el valle de Apan en el estado de Hidalgo, en donde una particular tradición conocida como el alabado adquirió gran auge en las actividades de la vida diaria, tales como la siembra y la cosecha del maíz y frijol en las grandes haciendas agrícolas, las cuales surgen después de la encomienda y fueron propiedad de españoles desde la colonia, tal y como lo refiere el investigador e historiador Enrique Semo. Dentro de la vida tlaxcalteca y de acuerdo a los datos que se pueden obtener en trabajo de campo, se pueden reconocer diferentes aspectos de la cultura del proceso del pulque. En la vida agrícola de la región de los llanos de Apan y Calpulalpan se reconocen como las principales organizaciones de producción pulquera que mantienen vigente la práctica de alabado, a las rancherías, las haciendas pulqueras y los pequeños tinacales. En las dos primeras prevalece un sistema de mandato único centralizado en el patrón o hacendado, quien supervisa la producción del pulque en grande o mediana escala dentro de un mercado regional y nacional. El pequeño tinacal se organiza mediante la cooperación simple de pequeños propietarios y
Su producción era para el autoconsumo y el mercado local. En ambos casos, la división del trabajo se jerarquizaba de la siguiente manera: mayordomo o administrador, tlachiqueros o jornaleros y tinacaleros. El mayordomo o administrador del tinacal era el de más alto rango, debido a su gran experiencia en el tratamiento de las mieles. Algunos de ellos, durante más de 20 años, habían desempeñado esa actividad que se centraba en dirigir el proceso de fermentación de la bebida y organizar a los tlachiqueros o peones para que trabajen en las faenas de extracción del aguamiel, supervisando los entregos correspondientes que se contabilizaban en el libro de cuentas. El mayordomo era el encargado de abrir y cerrar el tinacal. Participaba también como líder en los cortes de semilla del pulque y en los alabados. Los tlachiqueros, peones o jornaleros se dedicaban a raspar, es decir, a extraer el aguamiel de los magueyes, transportándolo a lomo de burro desde los campos de cultivo hasta el tinacal en pequeños barriles de madera de encino, denominados o conocidos en Tlaxcala como castañas. Los tinacaleros o peones del tinacal tenían la responsabilidad de lavar las tinas y dejarlas listas para continuar almacenando el pulque en proceso. Tanto los tlachiqueros como los tinacaleros solían acompañar al mayordomo en los cortes de semilla y en la práctica del alabado. Por regla general, sus ingresos oscilaban entre 15 y 20 pesos diarios en la década de los años 70 del siglo XX para el desempeño de esas labores. Una excepción era el mayordomo, quien recibía un ingreso mayor por su trabajo y su responsabilidad. De acuerdo a los datos obtenidos en varios recorridos entre 1975 a 1977 por los tinacales tlaxcaltecas, los tinacales de mayor actividad pulquera en los llanos cercanos a Tlaxco eran los de Calpulalpan, Nanacamilpa y Atlzayanca, en los que figuraban los tinacales de la ex hacienda de San Antonio Mazapa, la hacienda El Carmen, Jagüey Prieto, la ex hacienda de Soquiapan, la ranchería Temazcales, la ex hacienda de San Bartolomé, San Isidro, Tlatzala, la hacienda de Nanacamilpa, Santiago Atlzayanca y la ranchería de Ocotla. Entre otros territorios tlaxcaltecas en donde se registran también tinacales con buena actividad pulquera figuran Concepción Zumpango, del municipio de Atlangatepec en Tlaxcala, La Noria, municipio de Terrenate, San Felipe Ixtacuistla, San Ildefonso Hueyotlipan, San Simeón Xipetzingo, San Martín Xaltocan, San Lucas Tecopilco y San Salvador Tzompantepec. En todos estos tinacales se registraron 5 tipos de alabados: el alabado del corte de semilla, el Ave María, el canto a Cristo Rey, contenido en el Ave María, el alabado para medir el pulque y el alabado para la extracción del aguamiel. El alabado del corte de semilla se cantaba cuando se vaciaba una tina de semilla contra las puntas, es decir, un tipo de aguamiel concentrado hacia otra con pulque en actividad de fermentación. A este proceso se le conocía también como renovación de las mieles y se realizaba por regla general cuando la tina semillera estaba llena. La finalidad era mantener a la bebida siempre fresca e impedir que se adelgazara, que se apestara o que se echara a perder. El corte puede variar en la mañana, a la hora de abrir el tinacal, o en la tarde, dependiendo de que los tlachiqueros entregaran sus correspondientes castañas con el aguamiel recién extraído. El Ave María se cantaba por la noche a la hora de cerrar el tinacal y su objetivo era dar gracias y pedir por las actividades del día siguiente. Dentro de este alabado se dedicaba un canto a Cristo Rey, según la versión obtenida en la población de Concepción Zumpango, Tlaxcala. El alabado para medir el pulque se efectuaba cuando el contenido de una tina
con pulque preparado se vaciaba en un barril que saldría a la venta. El texto de este canto era idéntico al alabado para la extracción del aguamiel que se llevaba a cabo afuera de los tinacales. En cuanto a la organización de los cantos, se aprecian varios tipos de cantos solistas, responsoriales, al unísono o bien con cierto tipo de cantos heterofónicos. En relación a los rasgos estilísticos, el alabado del corte de semilla y el Ave María son cantos de forma irregular que tienen poca coordinación rítmica, sin ninguna ornamentación melódica y cantados en voz alta al unísono. El alabado, para medir el pulque, era un canto de media voz que se identificaba con un tipo de recitación entonacional, concepto que los etnomusicólogos entendemos como aquellos cantos que oscilan entre lo rezado y lo melódico. Bien, pues vamos a ir hacia la parte final de esta conferencia sobre la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Es importante mencionar que todo esto que se refiere a la presencia del pulque, del aguamiel, la presencia del guajolote doméstico, así como otros aspectos generales de la cultura de subsistencia del norte de Jalisco y particularmente de Colotlán, conforman los elementos culturales de esta herencia tlaxcalteca, que en mi opinión modesta como tlaxcalteca, pues advierto de manera constante y que todavía está viva esa herencia cultural, la cual valdría la pena mantener como una tradición viva todavía. Voy a dar lectura a la última parte de las conclusiones, pero antes de ello quisiera mencionar algunos de los autores que puede ser interesante para aquellas personas que les interese saber un poco más sobre esta presencia. Autores que nos refieren diferentes aspectos de la cultura agrícola, del cultivo del maíz, por ejemplo, en Jalisco, la presencia del guajolote, la opinión de los biólogos sobre el guajolote silvestre y sobre el aguamiel. Mencionaría, por ejemplo, a Camacho Escobar, Marco Antonio, Elizabeth Pérez, Lara, Jaime Arroyo Ledesma y Eduardo Jiménez, quienes escribieron diferencias y similitudes entre el guajolote y el guajolote de traspatio Melea gris gallo pavo. Este trabajo se publicó en el libro Temas de Ciencia y Tecnología Guajuapan de León de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en el 2009. Otro libro, Ángel María Garibay, desde luego, porque él escribió La llave del náhuatl, de Editorial Porrúa, en 1999, en donde encontramos la referencia del totol, ¿verdad? Y la significación de muchos términos en lengua náhuatl. Charles Gibson, uno de los grandes historiadores, que escribió el libro de Tlaxcala en el siglo XVI, en 1967, publicado en la Universidad de Stanford. Osvaldo González de Lima, que publicó El maguey y el pulque en los códices mexicanos, del Fondo de Cultura Económica, en 1956. Alba González Jácome, Cultura y Agricultura, Transformaciones en el Agro Mexicano, y además otro libro, Humedales en el suroeste de Tlaxcala, Agua y Agricultura en el siglo XX, publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2008. Yolotl González Torres, un libro clásico de esta investigadora, Diccionario de Mitología y Religión en Mesoamérica, de Ediciones Larousse en el 91. Carl Lumholtz, desde luego, es uno de los grandes autores obligados, El México Desconocido, que nos habla particularmente en el tomo 2 de sus recorridos por el estado de Jalisco y particularmente entre los huicholes. Tomás Martínez Saldaña, un gran investigador, del cual les recomiendo La diáspora tlaxcalteca, colonización agrícola del norte mexicano, publicado por el gobierno de Tlaxcala en 1998. Un trabajo fundamental para el estudio del maguey es el de Eisi Matuda, Las amarilidáceas y liliáceas del Valle de México y sus alrededores, publicado en el libro La flora del Estado de México en 1960. Abraham Montiel, Adrián Montiel, Facundo Montiel, Elia Cabrera y Bárbara Hernández publicaron Pulque,
Pulqueros y bebedores en Jalisco, una tradición viva, publicado en Guadalajara en el año 2011 por el gobierno del estado de Jalisco. Alonso de la Mota y Escobar, un libro clásico histórico, la descripción geográfica de los reinos de la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, publicado en 1940, la más reciente edición. Un libro clásico para la historia de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala. Yo poseo la edición de 1948, pero hay ediciones más recientes. El trabajo del antropólogo Hugo Nutini, Los pueblos de habla náhuatl en la región de Tlaxcala y Puebla, publicado en 1974. El trabajo de Teresa Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea López y Constantino Medina Lima, Vidas y bienes olvidados, testamentos indígenas novohispanos, publicado por CONACYT en 1999, donde nos habla de las familias tlaxcaltecas. Esto es importante, ya que referimos que la migración tlaxcalteca hacia Colotlán fue como parte de ese peregrinar de las 400 familias tlaxcaltecas hacia el norte de México. Las familias que llegaron a Colotlán suponemos que son de la zona de Quiahuistlán, familias de Quiahuistlán. Eugene Sigo publicó un trabajo histórico, Aliados y adversarios, los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de la Nueva España, publicado por el gobierno de Tlaxcala en 1998. Enrique Semo, Historia del capitalismo en México, que se publicó en 1975. José de Jesús Torres, El hostigamiento al costumbre huichol, publicado por el Colegio de Michoacán en el año 2000. Sergio Valerio Ulloa, Historia rural jalisciense, economía agrícola e innovación tecnológica durante el siglo XIX, publicado por la Universidad de Guadalajara en el año 2003. Desde luego el trabajo del doctor Phil Weigand, La antigua ecúneme mesoamericana, un ejemplo de sobreespecialización, publicado en el trabajo Estudio histórico y cultural sobre los huicholes por la Universidad de Guadalajara en el año 2000. Y desde luego el trabajo de Robert Zink, La mitología de los huicholes, editado por el doctor Phil Weigand, J. Fax y Acelia García de Weigand en el Colegio de Michoacán en el año 1998. Estas son algunas de las referencias importantes de un estudio como el que ofrezco en esta conferencia, que desde luego pues está en proceso, todavía hay más por investigar en este sentido. Mis consideraciones finales. Sin duda, este primer acercamiento a la posible presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y desde luego en Colotlán, es tan solo la puesta de primeros acercamientos y el inicio de planteamientos de una etnografía comparada con Tlaxcala. Tanto en la posibilidad de recorrer en la tríada simbólica y simbiótica que ha propuesto Phil Weigand para entender a la domesticación de plantas como a la domesticación de animales, los casos del cultivo del maíz y la presencia del guajolote de traspatio, son aristas que requieren desde luego mayor trabajo de campo en la cultura ranchera de esta región común y más consideraciones tanto históricas como etnográficas de lo tlaxcalteca. Para intentar además de nuevas experiencias de campo en Tlaxcala, no obstante que la agricultura tradicional de origen mesoamericano casi ha desaparecido en Tlaxcala, al igual que el cultivo del maguey aguamilero, debido al acelerado proceso de industrialización y modernización en el estado de Tlaxcala. Sin embargo, hay algunos sitios que todavía podrían visitarse. En este sentido, las poblaciones en donde he podido identificar en trabajo de campo al inicio de los recorridos del norte de Jalisco, que son Acaspulco y Acaspulquillo, pero además los recorridos con el doctor José Luis Rangel Muñoz en Colotlán, El Teúl y Santa María de la Paz, además de Mesa Grande, en donde se cultiva el maguey aguamielero y el consumo de pulque, son puntos estratégicos culturales de la presencia tlaxcalteca en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. El paisaje de agaves en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas es el predominio del mezcal. Sin embargo, la observación del espacio agrícola desde García de la Cadena en el sur de Zacatecas hasta Colotlán ofrece una presencia escondida
del maguey aguamilero. Es decir, el maguey aguamilero ahí está presente, aunque algunas veces lo pasamos por alto. En algunos casos no lo podemos apreciar en la forma de los metepancles o hileras de magueyes, sino como cultivos dispersos y solitarios. Estos son algunos de los aspectos que había que reconsiderar en esta conclusión. Además de las nuevas experiencias etnográficas que se realizarán, habrá que acudir a las fuentes documentales históricas, tanto de la vida cotidiana de diversos pueblos en donde se identifican posibles referentes tlaxcaltecas, pero quizá se pueda llegar en primera instancia a un estudio comparativo entre lo que los tlaxcaltecas han dejado en Colotlán, como es el caso del consumo de pulque, y otros aspectos importantes que son los de la colonización, como la fundación de campillas como la de los niños mártires de Tlaxcala, y lo que se mantiene en relación a la agricultura mediante el cultivo del maíz, el cultivo de los pancles y la domesticación del guajolote doméstico, es decir, el guajolote casero, el guajolote no silvestre. Habría que advertir que lo que se puede encontrar en materia de cultura tlaxcalteca tiene que ver, sin duda, con la subsistencia, la domesticación de las aves de traspatio, la devoción de tlaxcaltecas cristianizados que llegaron al norte de Jalisco y sur de Zacatecas, la herencia de los antiguos colonizadores indígenas en el occidente de la Gran Chichimeca y muchos aspectos diversos de la subsistencia que todavía están por estudiarse. La presencia tlaxcalteca está ahí para quien quiera verla y quiera reconocerla, que conforma una identidad regional. Muchas gracias y mis felicitaciones por el aniversario de fundación de Colotlán. Gracias.